Bien, tal como habíamos prometido, o como no habíamos prometido en realidad. No, nunca prometimos casi nada. Tenemos un informe con curiosidades. Curiosidad es una palabra tan poco prometedora, ¿no? Acerca de coches y carruajes, querido Barton. Atención. Hay un dato interesante para comenzar, y es que la invención de los coches cerrados, es decir, con techo, ¿no? Con techo, puertas, ventanas, no data más atrás del siglo XVI. Es un dato curiosísimo, ¿eh? Antes de esa época, inclusive las personas distinguidas viajaban como mucho en litera, que eran esos vehículos para una o dos personas, sin techo, con dos varas o unas tablas paralelas para sentarse, una cosa muy elemental. El nombre coche admite la discusión filológica, ¿no? Algunos sostienen que ha sido tomado del verbo francés, que no me atrevo a decir, que quiere decir acostarse, entre otras cosas, coucher, porque existe la posibilidad de hacerlo dentro del habitáculo. Pero están los que dicen que la palabra deriva de una voz alemana, que significa lecho de reposo. Bueno, ¿a quién le puede importar? En febrero de 1519 hizo su entrada en Barcelona el noble don García de Toledo junto a su mujer Victoria Colonna, nada menos. Iban en un magnífico coche que, según dicen, fue el primero que se vio en Europa. Ya poco después, en tiempo de Francisco I, en París, nuestro amigo Francisco de Valois, no había más que 3 carruajes en Francia. El de la reina Claudia, el de Diana de Poitiers, que era la hermana del hijo de Francisco I, o sea, Enrique II. Y el tercer coche pertenecía al noble René de Laval, que según las crónicas, el pobre no podía ir a caballo ni caminando porque estaba muy gordo. Allá por 1600, carrozas y carruajes ya cundían. Y las consecuencias fueron interesantes. Por ejemplo, las calles europeas no estaban preparadas para aquel tránsito de carruajes. Y muchas ciudades sostenían, como sucede también ahora, su aspecto medieval, y estos nuevos coches ocupaban toda la calle, incluso había algunas calles donde no se podía meter. En Francia había calles señaladas especialmente porque no eran ni muy anchas ni muy angostas, entonces no estaba claro si cabía el coche o no. Esa es la calle difícil. Y bueno, la calle sí, donde cabe el coche, fenómeno. La calle donde no cabe, sí, las he visto. Un fenómeno también. A ojo nomás, si esto es apenas una rajadura. Pero la calle que está ahí, justo en el límite, esa es peligrosísima. Porque puede ser que cuando entres con el coche, después ahí quepa. Pero calle adelante, unos a mitad 50 de cuadra, metros más allá, le ponen una maceta. no, una maceta, no. una mano de pintura, por ejemplo, un nuevo revoque, y el coche se atasca. Sí. Y ya no podés volver porque el caballo no recula con tanta eficacia. No, con un carro atrás. Bueno, y así han quedado coches allí con los esqueletos de los caballos, se los ve todavía. Como hemos contado alguna vez que sucede cuando calculan demasiado al milímetro el túnel por el cual discurren los subterráneos. Sí. Hemos denunciado que en los últimos tramos que se están construyendo ahora es muy justo y a veces tienen que lijar los vagones, claro, para que entren, e incluso a veces enjabonarlos. Sí, señor. Tienen que enjabonar el vagón y a veces el piloto, el motorman, sí, entra un poco y después sale de nuevo y vuelve. Se entusiasma y así, después. Y así le ponen otra mano jabón. Sí, y así, le da un vaivén. Claro. Sí. ¿Eso por qué? Por mezquinar. Después lo llaman trabajo insalubre. No importa. En Francia estaban marcadas con un cartel que decía ojo, esas calles dudosas. Y entonces el cochero se bajaba y medía. Primero medía el carro y después medía la calle. Incluso se podía hacer el procedimiento inverso. Y luego procedía en consecuencia, me imagino. Estas mediciones son de gran importancia.
como sabe cualquiera. Este mismo problema que tenían los cocheros en Europa en aquellos años se tiene en muchos órdenes de la vida, pero que no viene al caso. Había tantos coches nuevos allá por 1600 que los caminantes protestaban ante el peligro de verse atropellados. Las viejas especialmente. Una vieja es un ser que tiene miedo de ser atropellado por un carruaje con caballos. No, todo ser humano tiene el miedo de principal de una vieja. En japonés, la palabra vieja quiere también decir ser que vive atemorizado por el peligro de ser atropellado por un carro con caballos. Así de extraño es el idioma japonés y así de extrañas son las viejas. Bueno, había tantos coches que la gente todavía no había desarrollado la atención necesaria para saltar y ponerse a salvo ante la aparición de aquellos bólidos. Bueno, todos estarían acostumbrados a las literas que venían así a mano, las llevaban, o a los bueyes, y de pronto aparecen estos caballos y estos carros. Pero además aumentó la dosis de estiércol y orines. Discúlpenme, en este momento se está retirando. No, venga, señor. Una dama. La vieja. Una vieja. La vieja en cuestión. Provenientes justamente de los caballos. Bien. Y hubo entonces problemas de limpieza también en las calles, aunque como se sabe la limpieza municipal en aquellos años, y especialmente en años anteriores, ¿no? Al 1600, hablo de la Edad Media, se dejaba librada a las lluvias y también a los chanchos. En el siglo XXI también, ¿eh? Sí, los chanchos andaban por la calle y se morfaba la basura que la gente tiraba. Cuenta Paul Johnson, nuestro amigo Paul Johnson, Dios mío, que durante siglos la gran línea divisoria entre los opulentos y los demás, digo ya dejando de lado los chanchos, ¿no? Sí. Fue la posesión de un carruaje. Uno era gente de carruaje o no lo era. Ingresar en el grupo poseedor de carruajes era el signo más obvio de que uno había llegado a la más alta jerarquía social. Bueno, esto sucedió hasta hace relativamente poco, de todos modos. Lo importante de poseer carruaje propio, sin embargo, no era tanto el costo del vehículo, costo que igual podía ser enorme, sino mantener al personal, a los caballos, etcétera, muy costoso. Sin embargo, un coche caro podía valer una fortuna, porque había que ir al artesano, darle las especificaciones. Comprar una de segunda mano estaba mal visto. Vos podías comprar una de segunda mano, pero después tenía que pintarlo para que nadie lo reconociera, porque cada coche era atribuido a un dueño. Ya mirá, ahí va el auto de fulano, ¿no? El auto no, el coche de fulano. Bueno, en los barrios era igual. La gente conservaba los autos durante tanto tiempo que vos decías, mirá, iba la camioneta 40. Y era la camioneta 40, porque primero había pocos autos. No había muchos 40. No había muchos. Sí, eran muchísimos los 40. Sí, eran muchos. Sí, muchísimos. Se ve que andaba mucho con la camioneta. Bien. 40. Pero digo que lo más costoso, tal como se ha dicho, era mantener la marcha del carruaje. 2 caballos, 4 para los viajes largos. Se hacían postas después de la primera etapa, es decir, se alquilaban caballos en las posadas. Y si uno conservaba los propios, tenían que darles descanso cada 2 o 3 días. Esto retrasaba mucho cada viaje, ¿no? Tenías que tener un establo, 1 o 2 palafreneros. Además, ningún caballero, y mucho menos una dama, conducían su carruaje. Así que necesitabas un cochero. Pero el cochero era un empleado de cierta dignidad, un empleado superior, si se quiere, y en consecuencia, costoso de mantener. El cochero nunca condescendía a realizar la tarea de los palafreneros o de los mozos de establo, no. Muy bien. Los que tenían coche en la ciudad también necesitaban un lacayo que iba detrás del coche para estabilizarlo, como los tipos esos de las carreras sidecar, que van con la moto y del otro lado el tipo así que se tira y va con el casco sacando chispas. Bueno. Qué lindo laburo. Eso hacía el lacayo. Tenían que moverse incluso con elegancia cuando el coche giraba y hacer de contrapeso. Contaré una historia
de Alejandro Dumas, Alexandre Dumas, padre, Alejandro Dumas padre, que era un tipo muy vanidoso. Y cuando empezó a ganar fama con sus libros, empezó a darse algunos lujos, porque siempre había sido un tipo muy, muy pobre, el amigo Dumas. Y muchos conocían su carruaje, pero a él no lo conocían tanto. Sucede que don Alejandro Dumas padre era mulato, y él mismo iba colgado en la parte trasera. Adentro no iba nadie, y hacía creer a la gente que pensaba que él estaba adentro, que tenía un criado negro. Es una de las formas de racismo más curiosas que he conocido. Esto, de ponerse uno mismo como criado negro para darse aires. Es impresionante, impresionante. Bueno. Otro trabajo del lacayo, no de Alejandro Dumas, del lacayo en general, consistía en bajarse, desplegar una especie de escalinata y abrirle la tapuer al macanudo con una reverencia, qué sé yo. Los carruajes apropiados no tenían manijas del lado de adentro, porque la nobleza jamás abría puertas. Así que de afuera las manijas. Qué confiados, ¿eh? Sí, como una heladera, siempre del lado de afuera. Si una dama, otras especificaciones, si una dama iba de visita a algún sitio, el lacayo se bajaba primero y golpeaba la puerta. ¿Qué? El golpe de los lacayos de carruajes era siempre el mismo, según Paul Johnson. Sonaba como 2 tresillos rápidos. ¿Quién es? Sí, no sé si fueron 2 tresillos. Sí, sí. Tener que guardar el carruaje, discúlpeme. ¿Sí está emocionado? Estoy muy emocionado. No es para menos. Sí, es un tema, lo pone así, lo de los carruajes. Bueno, sí. Signo inequívoco de decadencia, vender el carruaje. Cuando vendías el carruaje se corría la bola y ¿sabes que Barton vendió el carruaje? Debe estar arruinado. Bueno, contemos para terminar algunas reglas extrañas que se impusieron a los dueños de coche. Felipe III, allá por 1611, Felipe III de España estoy hablando, ¿no? Ordenó que solo pudieran transitar en carruajes los que tenían licencia real. Bueno, registro, que en broma. Las mujeres solo podían ir dentro de los habitáculos con el rostro descubierto, de manera que se las pudiera reconocer. Nada de andar con máscaras venecianas, con bufandas o con velos, cosa que no se supiera. No, señora. Tenías que ir como diciendo, soy la duquesa de Alba. O sea, nada de polarizado, no. No. Después, los coches no podían prestarse. Una excusa para no prestarlo, para los miserables. Dice, yo te lo prestaría, ¿viste? Pero la famosa excusa del amarrete. Después otra cosa, Barton. Ninguna prostituta podía andar en coche. Si lo hacía, la mandaban al destierro, la mandaban. Los hombres con licencia solo podían, digo con licencia de conducir, no con licencia de vacación, solo podían llevar a sus esposas, hijas o madres. O madres. O madres. Sí. Jamás podían andar con otra mina que no tuviese ese lazo para evitar, según se decía, toques imprudentes. Así que no existía eso de pasearse uno en carruaje, sacar el marote por la ventanilla y gritarle a las minas. Y no. O Además, parar y ofrecerse a llevarlas. Sí. Me acerco. Ahora, asume el cronista que los toques imprudentes con la mujer eran imposibles. Imposible. Porque dice, prostituta no lleva, a la mujer puede llevarla, para evitar toques imprudentes. A la mujer sí, a la mujer, pero no podía sí. levantar No. mina desde el Y carro. no. Algunos lo hacían bajar al lacayo. Decían, lacayo, bájese y pregúntele a esa mina que va caminando ahí si quiere que la rime a Verazategui. Y el lacayo se bajaba, qué sé yo. Salvo Alejandro Dumas, que se bajaba él mismo, haciendo de su propio lacayo. Decía, mando a decir yo mismo, etcétera. Es fantástico darle a uno un mensaje de uno mismo fingiéndose intermediario. Ser uno, al mismo tiempo, el mensajero, el remitente, ¿no? El intermediario
Y para completar esto, también sería bueno ser uno el destinatario. Bueno, eso es todo lo que quería Tiene decir. una gran ventaja, sí, ¿no? Sí, se Amortigua. llama solipsismo, no sé cómo se llama. Señores, esto es todo lo que tenía que decir acerca de los carruajes. ¿Cree que iba a seguir con los toques imprudentes o...? ¿Con los qué? Con los toques imprudentes. Ah, a usted le que gusta dijo- todo eso. Sí. Y bueno, no se podía, estaba prohibido. Sí, Estaba imagínese prohibido. cómo iban a nivelar los lacayos, ¿no? Frente a los toques imprudentes, el trabajo es El algo. toque imprudente con el coche en marcha no tiene mucha gracia. ¿O sí? Sí. Más o menos. Más o menos. Si no maneja, sí. Y si maneja. Claro, pero si uno siente que... no sé. Tiene medio la... No, sí, me gusta. Me gusta. Sí. Pero yo suelo, yo prácticamente tengo intimidad con mi novia Ajá. o algún amante únicamente en vehículos. porque- En vehículos en movimiento. Sí, yo vivo en una casa, somos muchos de familia, dormimos todos en la misma pieza, así que no puedo. Y las mujeres que condescienden a salir conmigo generalmente tampoco tienen ningún bulín. Entonces, tengo una pequeña camioneta Ah, bueno. y así doy rienda suelta a mi lujuria. Pero la puede estacionar igual la Sí, camioneta. la estaciono, ¿qué quiere? Ah, no, pero hablábamos del coche en movimiento. No, camioneta? movimiento no, la estaciono. Ah, sí, bueno. ¿La camioneta no es la misma del reparto de huevos? La misma, sí. La estaciono y le digo a la mina, porque no soy de los que estacionan con un pretexto y ¿Y qué después se dice? abalanza sobre la mía. No, digo, amada mía, Sí. ahora, si tú lo permites, voy a estacionar acá en la avenida Santa Fe Pero no dé tanto detalle. y daré rienda suelta a mi lujuria. Pero justo en la avenida Santa Fe, Y que a la está muy tuya. transitada, doble mano. Busca algo más íntimo. Bueno, pero justo voy para Núñez. Bueno, sí. No se ¿Qué puede necesidad desviar. tengo de andar haciendo un trayecto Y sí. inútil? Total, el que quiere mirar, que mire. ¿Por qué? ¿Usted es un exhibicionista? No, pero ¿qué quiere que le haga? Y bueno, Además, sí. por otra parte, todos estamos condenados al exhibicionismo, porque la aldea global tiene un sistema muy parecido al del Gran Hermano de Orwell. Entonces todos estamos sujetos a una vigilancia perpetua, bajo la forma de satélites artificiales, cámaras de vigilancia, vecinos, buchones, correveidiles y alcahuetes. Sí. Así que te están mirando todo el tiempo. Cuando uno comprende que lo están mirando, ¿qué hace? No se cuida más. Basta Sí. de, uy, que dirán, vení, escondete aquí, vení, entra ahora que no pasa. No, en la avenida Santa Fe, ahí, con tu amante, igualmente te van a ver. No, toda nuestra vida privada es pública. Sí. Bueno, está bien eso de aflojar un poco y decir, no me importa. Que miren. Igual si todos miran y todos son mirados, ya la mirada pierde peso también, ¿no? Y todo pierde peso. Fíjese, cuando un tipo está en cana, ¿qué es lo primero que pierde? Peso. La privacidad. Ah. La privacidad. Lo primero que pierde es eso. Así que me estoy arrepintiendo de todo. Hemos ido a la discoteca y hablando de carros, carruajes y medios de transporte, el tipo me dio un balsecito que se llama el aeroplano. Un aeroplano también es una especie de carruaje, pero que vuela. Además es el único que tenía, por un conjunto que tiene su gracia musical, que es el de Domingo Rulio, que es un flautista, y tiene un conjunto que imita la manera de tocar de los primeros años del siglo XX. El aeroplano se llama este vals de Pedro Data. Adelante. Hablaremos ahora que estamos solos del centro de la Tierra. El mundo subterráneo fue siempre una fuente de misterio y de horror. Todas las tradiciones inventaron alguna descripción del paisaje subterráneo. Durante siglos se pensó que en el centro de la Tierra ardía un fuego permanente, bueno, que allá abajo estaba el Hades de los griegos, el reino de los muertos de los egipcios, o el infierno cristiano, que era el hábitat
del mismísimo Mandinga. Pocos humanos se aventuraron a transitar en vida aquellos lugares. El descenso al interior de la Tierra fue tradicionalmente tarea de mineros, semidioses, espeleólogos, exploradores de cavernas, ¿no? Poetas como Dante, niñas soñadoras como Alicia o novelistas como Julio Verne, que se ocupó del asunto en su viaje al centro de la Tierra. Al fin y al cabo, muchos de los fenómenos que afectan de manera directa a la vida humana, como por ejemplo terremotos, erupciones volcánicas, etcétera, tienen su origen en ese enigmático mundo inferior. Incluso Shakespeare se refirió a ese centro de la Tierra, ese centro misterioso, y dice: enigmáticos como tú son los nervios del subsuelo. Es un pasaje de Hamlet. Todavía es mucho lo que se ignora sobre el interior de nuestro planeta. Sin embargo, también es bastante lo que se sabe. Por ejemplo, la corteza terrestre sobre la cual vivimos es apenas una delgada capa de no más de 100 kilómetros de profundidad, que es nada si se la compara con el radio terrestre de unos 6.300 kilómetros. Recién debajo de esa fina corteza se extiende el manto, así se llama, que llega hasta los 3.000 kilómetros de profundidad. El manto no es un lugar pacífico. Las rocas fundidas fluyen lentamente y gigantescas corrientes de roca más caliente que su entorno suben desde las profundidades hacia la corteza. Debajo del manto y hasta el mismísimo centro se extiende el núcleo terrestre, que es una gigantesca esfera metálica con un tamaño parecido al del planeta Marte. El centro de la Tierra es un verdadero infierno. Tiene una temperatura de unos 4 o 5.000 grados, apenas un poco menos que la superficie del Sol. El hecho de que el interior de nuestro planeta sea muy caliente, bueno, ya se conocía desde la antigüedad, o ya se sospechaba, no podían saberlo, pero podían sospecharlo. Y todos buscaban explicaciones, decían: ¿por qué el centro de la Tierra es caliente? Y después explicaban. Durante la Edad Media se difundió especialmente entre los alquimistas una curiosa teoría conforme a la cual el centro de la Tierra estaba ocupado por una enorme y terrible región de fuego desde donde se desprendían nubes de vapor. La existencia de esta especie de infierno físico estaba demostrada por el vapor y la lava que brotaban de los volcanes, el Etna, el Vesubio. Entonces salía humo y se ven el centro de la Tierra, etcétera. Pero nadie sabía de dónde salía ese fuego central. En 1575 el alquimista Gabriel Frascato, ¿qué tal? ¿Cómo le va?, sostenía que puesto que la Tierra ocupaba el centro del universo, como bien sabemos, los rayos del Sol, la Luna, los planetas y todos los astros se concentraban en el centro de la Tierra, dando origen al fuego interior. Un poco antes, en 1518, Aurelio Augurelli, ¿cómo le va?, también alquimista, había imaginado algo parecido. Veía el centro de la Tierra como un antro inmenso inundado de horrendos vapores activados por el Sol y los planetas. Recuérdese que Augurelli había sido aquel que sostenía que si el mar era de mercurio, él podía transformarlo en oro. En una oportunidad había enviado una nota con sus poderes al Papa León X. Le había dicho: soy capaz de convertir el mercurio en oro. Así que le mandó una nota esperando que el Papa le mandara una recompensa o algo. Y el Papa le envió una bolsa vacía con una nota que no estaba a fabricar él su propia recompensa. Lo cierto es que la doctrina del fuego central estaba ampliamente difundida y el propio Georgius Agricola, a quien se considera el padre de la mineralogía, dio cuenta de razones menos extravagantes. Para este muchacho Agricola,
El fuego central se originaba en la combustión del carbón y en el rozamiento entre los vapores y las estrechas paredes entre las cuales éste se movía. En realidad, nadie era capaz de explicar de manera convincente ni el origen ni la razón por la cual el fuego central se mantenía. Porque la verdad es que no hay tal fuego central, ni nada que se le parezca. El centro de la Tierra no está ocupado sino por hierro a muy altas temperaturas. Una curiosidad: hubo quienes quisieron medir la temperatura del infierno. Ya en la antigüedad vivía un personaje que se pasaba midiéndolo todo y al que hemos visto hace apenas un momento. Se llamaba Eratóstenes de Cirene. A decir verdad, algunas de sus mediciones despertaron admiración. 230 años de la era cristiana y 1750 años antes del viaje de Magallanes, Eratóstenes calculó la circunferencia de la Tierra usando una vara de mimbre y la sombra proyectada por ella y obteniendo una cifra asombrosamente exacta. Yo sé cómo hizo el tipo. El tipo puso una vara en Alejandría y otra vara en el lugar donde él calculaba que estaba el sol cuando estaba exactamente el día de la primavera, cuando estaba, no, el primavera, el verano, cuando estaba sobre el trópico. Y vio que había una diferencia de 8 grados en la inclinación de la sombra. Cuando vos pones el palito vertical exactamente sobre el sol del mediodía, no hay sombra ninguna. Si lo pones en Alejandría, tenés una sombra que te da un ángulo de 8 grados. Entonces basta con medir la distancia que hay entre Alejandría y esta ciudad, que se llamaba Siena también, y que estaba exactamente sobre el trópico, y decir, tantos kilómetros igual a 8 grados. 1 grado igual a tantos kilómetros sobre 8. 360 grados tanto, y ahí te da el diámetro de la Tierra. Este muchacho Eratóstenes lo calculó y dijo, eso más o menos me da 40.000 kilómetros, y apenas un poco mayor que el tamaño real de la Tierra. Muchos estudiosos se encargaron de mediciones fantásticas. Isaac Newton tuvo 3 obsesiones. Quería conocer la altura de la Torre de Babel, la latitud del paraíso terrenal y el peso del unicornio. Y ahí está nuestro amigo, el arzobispo James Ussher, aquel que calculó el día de la creación del mundo. Quiso también saber algo acerca de las temperaturas infernales, ¿no? Ussher la dedujo del Apocalipsis. Dice ahí, pero a los temerosos e incrédulos, a los hechiceros y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre. Como la temperatura de evaporación del azufre es 444.6 grados centígrados, para que exista un lago de azufre en el infierno, debe ser la temperatura menor de 444, que es cuando el azufre se evapora, si no, no sería un lago. No deja de ser sorprendente e importante saberlo a la hora de decidir uno qué clase de vida va a llevar. Si uno se dispone a pecar, hay que pensar, son 444 grados o menos. Otros cálculos de Ussher son estos. Creación de la Tierra. La creación de la Tierra fue en el anochecer previo al domingo 23 de octubre del 4004 a.C. Expulsión de Adán y Eva del paraíso, lunes 10 de noviembre de 4004 a.C. Final del diluvio universal, o sea, el arca de Noé depositándose sobre el monte Ararat, miércoles 5 de mayo de 2348 a.C. Digamos, para terminar, algo acerca de los movimientos de los continentes. Los continentes se mueven. Yo no sé para qué viajamos.
Las ciudades semovientes son una buena idea. En vez de viajar uno a Córdoba, se para a esperar que pase. En uno de los cantos rituales de los aqueos, la Ilíada, se compara a la aurora con una diosa de rosados dedos y a los continentes con dioses migratorios y errantes. Homero tomó la primera metáfora, pero no la segunda, la de errantes, que fue recogida por el poeta romano Ennio Claudio, que la transmitió al Islam. Y así llegó hasta las 1001 noches, donde se califica a los continentes como efrits, genios, vagabundos, que se deslizan alrededor de la Meca. Borges decía que la humanidad dispone de un número limitado de metáforas, que las diversas culturas utilizan como pueden y se transmiten unas a otras. Esa fue la suerte de la primitiva imagen aquea sobre los continentes. Esto fue después de las cruzadas, no los aqueos, pero después de las cruzadas se retomó esa idea que habían tenido los aqueos allá en Troya. Y ahí se encuentra con frecuencia en los escritos de Occidente en los siglos XVI y XVII. En 1912, el geólogo alemán Wegener le dio forma científica a esta teoría, la teoría de que los continentes se mueven, vamos. O sea, ahora se llama de la deriva continental, según la cual todos los continentes son los restos de un supercontinente que había existido en alguna época. Wegener estaba impresionado por la similitud de la costa africana y sudamericana. Y este fue el detonante de sus teorías. Al continente primario lo llamó Pangea. Hace 200 millones de años se abrió el océano Atlántico y Europa se separó de América del Norte y África de América del Sur. Mirá vos. Hace solo 35 millones de años, la India chocó con Asia y se incorporó a ella. Debió haber sido un día memorable. Bueno, hace 10 millones de años nada más, empezó a abrirse el Mar Rojo. Si uno se da cuenta que hace poco, porque veo que el Mar Rojo parece que todavía no estuviera muy abierto. Bien, un último detalle. Todas las religiones antiguas dieron cuenta de los terremotos. Para los griegos, el responsable era Poseidón, el dios de las aguas, que en las frecuentes disputas con otros dioses solía conmover la tierra firme y agitar las montañas como muestra de enojo, ¿no? En la versión japonesa, los terremotos estaban a cargo de Nanokami, ¿qué tal?, que también se ocupaba de la fertilidad. En el norte de Sudamérica existió alguna vez un tal Chibchacum. ¿Cómo me gustaría llamarme Chibchacum? Y que llevaba la tierra sobre sus hombros. Cada vez que Chibchacum se cansaba de su postura y pasaba la tierra de un hombro a otro, los nativos padecían terribles terremotos. Me acuerdo de otra tradición que dice que el Japón está enclavado sobre una especie de gigantesca sanguijuela que está ahí bajo tierra de norte a sur y que cada vez que se sacude la sanguijuela ocurren los terremotos. Me parece una explicación verdaderamente científica. En la isla de Samoa, cada vez que temblaba la tierra, o tal vez cuando había un eclipse, o a lo mejor cuando explotaba un volcán, los lugareños cantaban, acaso para aplacar a los dioses, o tal vez por puro gusto, esta canción, la canción de la tierra. Hablaremos hoy de algunas curiosidades de la fauna china. En China suceden cosas muy extrañas con la fauna, también con la flora y con la mismísima geografía. En las afueras del pueblo de Yixi, justo al pie de una montaña, se alzan unas estatuas misteriosas.
Los nativos cuentan que en tiempos remotos un soldado enamorado debió marchar a una guerra lejana. La novia fue a despedirlo al pie de aquella montaña. Con lágrimas en los ojos vio como el guerrero se alejaba hasta perderse en el atardecer. Sin embargo, ella permaneció en ese lugar durante largas horas, largos días y largos meses, hasta que finalmente se convirtió en piedra. En los años siguientes, en ese mismo lugar, otras personas resultaron petrificadas por despedirse demasiado. Hubo también quienes pudieron huir a tiempo, pero con el corazón endurecido para siempre. Hoy, las gentes de Ishi dicen que no debe despedirse a nadie al pie de la montaña. El que lo hace no vuelve a ver jamás al que se va. Nosotros sabemos más que eso. Y decimos que todos los pueblos son Ishi, que nadie vuelve a ver al que se va, que todo regreso es falso, que toda despedida es definitiva. Hay entre los animales de la China unos que son verdaderamente curiosos, y son los zorros. Sí. Se ha hablado mucho acerca de las destrezas de los zorros chinos. Se dice que son capaces de producir viento con las orejas, o de encender fuego con la cola, o de retardar el paso del tiempo con sus garras. Muchos suponen que estos animales son en realidad almas transmigradas de hombres que han muerto violentamente. Suelen vivir cerca de los sepulcros y se los considera de mal agüero. Su longevidad es prodigiosa. Vivir 800 años para ellos no es nada. Pero lo que más asombra es su capacidad para las transformaciones. Con la mayor facilidad asumen el aspecto de guerreros, funcionarios, dragones, pájaros y con toda frecuencia mujeres hermosas. Bajo esa apariencia tienen por costumbre seducir a los hombres. Viven con ellos largos años y luego, de ser posible, en el momento en que ellos están más enamorados, toman su forma original, o lo que es peor, forma de mujer desdeñosa. Para completar estos engaños, actúan con enorme paciencia. A veces se transforman en niñas y van creciendo conforme a los plazos usuales hasta llegar a la edad más conveniente para la seducción. Los sabios aconsejan el siguiente procedimiento para saber si una mujer es en realidad un zorro: tirarle 3 veces de la oreja derecha y luego besarla. Ante esas acciones, el zorro deberá egresar de sus fingimientos y revelar su verdadera condición. Los zorros chinos menos pacientes suelen aprovechar los viajes de las mujeres para raptarlas, encerrarlas y sustituirlas en fingidos regresos. Los esposos y novios casi nunca advierten estas usurpaciones. Un funcionario de la ciudad de Chang'an permitió a su esposa que viajara al norte a visitar a sus padres. Los zorros la capturaron y uno de ellos tomó su lugar para regresar junto al marido. El hombre no sospechó nada. Continuó su vida junto al zorro, siguiendo sus hábitos de siempre. Tiempo después, el zorro chino, aburrido de su papel de esposa del funcionario, solicitó permiso para visitar nuevamente a sus padres e hizo liberar a la verdadera mujer para que regresara a Chang'an. Pero esta vez el funcionario entró en sospechas. La dama estaba cambiada. Su piel estaba gris y sus ojos rojos. Además hablaba todo el tiempo de zorros y cautiverios. El funcionario consultó a sus amigos de la administración y estos le aconsejaron que echara a su mujer, ya que con toda probabilidad era un zorro. Los empleados del censo han calculado que 1/5 de la población del mundo ha sido sustituida por zorros. A veces ocupan cargos de gran importancia y es posible que algunos hasta gobiernen provincias. Casi nadie efectúa denuncias porque los zorros que se han transformado en jueces se burlan de ellas y persiguen a los acusadores. El sabio Wei Hei
escribió durante la dinastía Tang un libro erudito y revelador. En él se establece la falsedad de todas estas creencias populares. Si bien no niega la existencia de ciertos zorros, Wei Hei sostiene que la vida del zorro es perfectamente anodina y que no se diferencia mucho de seres tan poco milagrosos como, por ejemplo, el perro o el dragón. Para desalentar la superstición, Wei Hei incluyó en el libro unas historias edificantes que cuentan las desgracias que padecieron los que se atrevieron a creer en la magia del zorro chino. Leeré una. El alfarero Tzi acostumbraba a contar todas las noches historias de zorros chinos a sus amigos de la posada. Una noche, al regresar a su casa, encontró en la puerta a un monje armado con una espada de fuego. La figura, con voz muy grave, le preguntó: ¿Tú eres Tzi, el alfarero que cuenta historias sobre zorros chinos? Sí, contestó el hombre aterrorizado. El monje le dijo: marcaré para siempre tu carne con esta espada de fuego, para que veas el destino que los demonios tienen preparado para los supersticiosos, los hechiceros y los mistificadores. El alfarero descreyó de los zorros y dedicó largos años al estudio de las matemáticas, la hidráulica y la predicción del futuro. Una noche volvió a encontrarse con el monje que, suspendido en el aire, le dijo estas palabras: has seguido el camino de la sensatez y la razón. La marca que te hice desaparecerá. A la mañana siguiente el cuerpo de Tzi ya no presentaba cicatrices. El alfarero vivió muchísimo tiempo y enseñó a sus hijos a no hacerse eco de las leyendas que referían los ignorantes. Este libro, el libro de Wei Hei, afirman que todas las historias de aparecidos forman en verdad un cuerpo de amenaza e intimidación cuyo fin es abusar de las personas menos dotadas. Pero los enemigos de Wei Hei hicieron ver a las autoridades un sentido de rebeldía en estas ideas. Fue hostilizado y perseguido durante mucho tiempo hasta que finalmente lo acusaron de promover la heterodoxia y la desobediencia. Y su libro fue quemado en un acto público, mientras unos ancianos repetían este refrán: ser un zorro es deshonroso, pero más deshonroso es ser un necio que no cree en los zorros. Después, el verdugo se dispuso a azotar al sabio, pero cuando el látigo estaba en el aire, Wei Hei se convirtió en zorro y desapareció velozmente. Eso es todo lo que tengo que contar sobre el zorro chino. Fui a donde nuestro amigo, el discotecario... Sí, tiene que tener tema de zorro, el tema del zorro por lo menos. Sí, el de marcando la S del zorro. Y me dijo que eso no era nada con lo que a él le había pasado. Pero siempre quiere tomar protagonismo. Le había entrado un zorro en el gallinero y le había comido 2 gallinas. Me contó eso en media hora. ¿Media hora para contar ese Para episodio? que historia mucho más interesante, fantástica. Él negó que fuera interesante, que en realidad no era nada comparado con el zorro que entró al gallinero. ¿Y qué tema musical? Vi un zorro en el gallinero y una noche lo rastreé. Vi de que usaba alpargatas y eran del número 10. Alpargatita chiquitita, o sea, el zorro. Sí. Número 10, chiquita. Era un zorro pequeño. En general, los zorros que roban gallineros deben ser pequeños. El ladrón de gallinas, discúlpeme que cambie de tema, o que no cambie de tema, debe ser pequeño. Para poder pasar bajo las pequeñas rupturas del alambre. En cambio, el grandote, el hombre robusto, tiene que derribar postes, y afana gallinas a la pesada, que no es lo mejor. Sí, es muy bien. Tiene que ser, además tiene que tener cierta rapidez. Rapidez y silencio. El hombre que pesa más de 90 kilos, hace un ruido, rompe despelote. algo, qué sé yo.
En cambio, el sujeto enjuto Sí. y petizón se mete y hasta puede filtrarse en los espacios que hay entre las alambres tejidas. Y a mí que me miran. Incluso en la sombra ser una gallina más. Sí. Conviene robar gallinas de noche, evidentemente. Sí, pero la gallina de noche... Duerme. Bueno, Acostada en la se cama. acuesta con las gallinas. Pero el ruido de la gallina acosada... ¿La gallina qué? ¿Qué? La gallina acosada... Acosada, qué linda novela. La gallina acosada. Véala en el canal 57. Digo, el ruido que hace la gallina se hace más evidente en el silencio de la Hace noche. ruido la gallina cuando la acosan de noche. Ah, yo no sabía, entonces voy a robar. Sí. No, pues se puede escuchar un ulular de las bueno, la alas. gallina no tiene, casi es un objeto. La gallina a la noche. Porque si se le engancha en el alambrado, esos alambrados son en general irregulares, los alambres de, Bueno, ahí de grita. los ¿Qué quiere? gallineros. Un gallinero, no es la cancha de tigre. Y es peligroso que la gallina se le engancha y uno empieza a tironear de la Sí. gallina. Bueno, lo que ocurre en esos casos es siempre que la gallina es despedazada. Mm. Sí, comprendo esa situación. Usted Claro. quiere pasar la gallina. Es decir, en vez de entrar usted, prefiere, así como, eso es bueno para robar huevos. Usted ve un nido, Sí. mete la mano por el alambrado, manotea un huevo, Sí, U2, sí. y lo saca, y por ahí el huevo sale por el espacio. Pero para robar gallina no es bueno, porque la gallina no pasa, No pasa por el agujero del por los alambrado. intersticios. No lo había calculado. Claro, y entonces, La por tiene- ahí usted insiste, y cuando quiere acordar, le quedó un pedazo de gallina. Y mira lo que me afané un cogote, dice. ¿De dónde se la agarra la gallina del cogote? ¿Para robarla? Sí. ¿Y dónde la va a agarrar? ¿De las patas? No, de Y las no sé, patas. sí. Para mí de las La patas. tiene que enlazar. Para mí de las patas. ¿Dónde es mejor? ¿Alguno sabe? ¿Algunos ladrón de gallina aquí? Ahí la señora, mire. Ahí está, un amigo consiguió Gillespie. Ya ese me gusta, el ladrón de gallina me gustó. Bueno, como quiera que sea, este hombre no sabía nada de gallineros ni de zorros chinos. Y me dio un disco cualquiera, que es el viejo tango que se llama Zorro Gris, en una versión del extraño conjunto Los Muchachos de Antes. Sí. Panchito Cao, Horacio Malvicino, gran Nene grupo. Nicolini, que curiosamente era uno de los conjuntos preferidos de Borges y de Bioy Casares. Tal vez porque era un conjunto que ejercía un cierto chantaje sentimental, tocaba tangos de la Guardia Vieja, que eran los que le gustaban a Borges, que eran tangos que todavía no habían contraído cierta, no quiero decir tristeza, cierta complejidad que a Borges le molestaba. Escucharemos entonces Zorro Gris, que es un tango compuesto evidentemente en alusión al zorro chino. No sé si... Estoy pensando, porque no sé. No sé si al zorro chino. Al Yo zorro, a cualquier zorro gris que anda por ahí. Zorro Gris puede ser aquel atavío que algunas damas usaban antes, era un zorro, el zorro en sentido tapado de piel. Puede ser también el agente municipal de tránsito, hoy desaparecido. Sí, llamado que el ni Zorro siquiera Gris. creo que usan ya un No. traje gris. No, puede ser también una persona canosa, Sí. o puede ser el animal del que estamos hablando en su color gris. Escuchemos ya mismo a Los Muchachos de Antes en Zorro Gris.